Bien, vamos a ver poblaciones. Entonces ya hemos visto la introducción, creo. Si me corrigen los muchachos, vamos a ver las proyecciones de la población. Los estudios, estábamos en los estudios y parámetros básicos, ¿no es cierto? Estudios y parámetros básicos. En eso estábamos, entonces vamos a seguir con eso, por favor, los estudios y parámetros básicos. Estos son los parámetros básicos. Uno de los parámetros básicos es la población. Ya estábamos viendo la población. Hemos visto entonces la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de migración. Los tres, entonces, estos hechos demográficos son los tres que te permiten, entonces, saber a qué tasa está creciendo la población, ¿no es cierto? ¿Cuáles son determinantes? Son el contexto económico, social, el geopolítico y el ambiental. Hemos visto que algunas poblaciones, como por ejemplo la uruguaya, no tiene mucha gente joven. La canadiense tampoco tiene mucha gente joven. Y ellos, bueno, el Uruguay, desde que se ha creado el Uruguay, creo que son 3,5 millones y no pasan de ahí, ¿no es cierto? Se mantienen poco más o menos en esa cantidad de habitantes. Los canadienses también están por ahí, ¿no es cierto? Los canadienses carecen, digamos, de una gran población femenina y hasta que se inventen de mejor manera los niños in vitro, entonces mucha gente de la nuestra se va al Canadá, ¿no es cierto? Entonces hay un contexto. Hay un contexto en el cual nosotros vamos a definir. También el contexto tiene que ver con la clase social o la calidad social. Y hemos visto que muchas de nosotros proveemos de familias grandes. Antes eran las familias grandes, ahora las familias cada vez son más pequeñas. Las condiciones de vida y empleo son determinantes en cuanto hace a la población, ¿no es cierto? Estas condiciones de vida. Obviamente, si tienes mejores condiciones de vida, no sé si vas a tender a tener más o menos hijos. Normalmente, las condiciones de vida vienen con una planificación familiar propia, no una planificación familiar del Estado. Las planificaciones familiares del Estado no corresponden al Estado boliviano, al Estado chino quizás, donde han querido, que se llama, controlar la explosión poblacional, porque el Estado chino ya no tiene más, ya no tiene cómo abastecer, digamos, los alimentos. China es todo un continente, básicamente, ¿no es cierto? Hay factores e incidentes directos e indirectos. Una guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Una guerra, los varones son los que mueren ahora, ya ni tanto los varones, ¿no? El ejército israelí, por ejemplo, está conformado por varones y mujeres, ¿no es cierto? Aquí también en Bolivia, hace muy poco tiempo hemos empezado ya a recibir entonces las mujeres en el ejército, ¿no es cierto? Pero, digamos, hasta no hace mucho, una guerra determinaba entonces que los varones eran extinguidos casi, ¿no es cierto? En su totalidad, pero bueno, ellos eran los que iban a guerra, ¿no es cierto? Entonces son factores directos, ¿no es cierto? Hay otros factores incidentes también directos, el trabajo, bueno, ya los he dicho, ¿no? El trabajo y demás cosas. ¿Cuáles son los hechos que determinan entonces un crecimiento poblacional? Entre los hechos están los nacimientos, las muertes y el desplazamiento, o también que se llama migración. En nacimientos están pueden estar nacimientos precoces, tempranos, a veces salen antes de los 9 meses, ¿no es cierto? Y entonces tienen que ir a una incubadora muchas de las veces. Entonces necesitas saber si en tu región tienes la capacidad necesaria como para todavía salvar la vida, digamos, de esos nacimientos que son tempranos, ¿no es cierto? En algunas ocasiones ya no es posible porque es demasiado temprano. Los nacimientos seguidos, la verdad es que ya les he comentado, ¿no es cierto? Lo que sería normal en el ser humano es tener
hijos, por lo menos con descanso de 2 años, ¿no es cierto? Para que pueda recuperar la madre. Los hijos seguidos no son muy buena noticia para la mamá. 20.000 hijos tampoco, ¿no es cierto? Los numerosos hijos. Antes las familias eran numerosísimas, familias de 10, 11, 12, 13 hijos, ¿no es cierto? Entonces cada vez más la salud de la madre va disminuyendo en tanto y cuanto tengan demasiados hijos, ¿no es cierto? Hay hijos que también son tardíos, nacimientos tardíos. Esto es un problema, en realidad solamente sucede cuando no está la madre, no está con controles regulares en cuanto hace al crecimiento fetal, ¿no es cierto? Si la madre está con control médico, entonces no deja el médico que sea demasiado tardío, que puede incluso ocasionar la muerte del feto, ¿no es cierto? Lo que hace es hacer una cesárea y entonces con la cesárea trae ese hijo que no está queriendo nacer o no se ha acomodado para nacer, en fin, hay diferentes que se llaman objetos, diferentes circunstancias bajo las cuales entonces un hijo nace tardío, ¿de acuerdo? Eso es también cosa médica. Las muertes. Existen muertes que son infantiles. Hay una tasa de mortalidad entonces que son las muertes infantiles. Creo que es hasta el primer año de edad. Ya, si mal no recuerdo. Si ha muerto hasta el primer año de edad, entonces es parte de la tasa de mortalidad infantil. Y lo más triste es si habría una muerte materna, ¿no es cierto? Antes ocurría con mucha facilidad, ni siquiera con mucha asiduidad, una muerte materna. Hoy en día no, si es que la madre está bien cuidada, tiene cuidados médicos, entonces la muerte materna es cada vez más difícil. No es imposible, ¿no es cierto? No es imposible. Hay muertes maternas. Es una gran desgracia que haya una muerte materna, ¿no es cierto? Y luego están los desplazamientos o las migraciones, ¿no? Hay desplazamientos rurales, hay desplazamientos urbanos, ¿no es cierto? Entonces, hay migración interna y hay migración externa. Hoy en día tenemos una cierta tasa de migración externa, ¿no es cierto? Se nos han venido muchos venezolanos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una tasa de migración externa, ¿no es cierto? A las ciudades vienen y los del campo vienen a las ciudades y pueblan lo que se llama el cinturón periurbano. En Cochabamba tenemos cinturones periurbanos gigantescos. La primera gran migración interna hacia Cochabamba, la que yo tenga memoria, es cuando Víctor Paz Estenssoro cerró las minas. Esa es la segunda, perdón. Cerró las minas y entonces gran cantidad de familias mineras vinieron a asentarse a la ciudad de Cochabamba. Ahí tenemos los barrios mineros, Colquiri, ¿no es cierto? Sebastián Pagador. Todos esos barrios mineros son básicamente fruto de la migración interna, ¿no es cierto? Vienen de los centros mineros, de Catavi han venido, ¿no es cierto? De los centros mineros hacia Cochabamba, ¿no es cierto? Esa es una migración interna. Hubo una migración interna anterior todavía, durante el gobierno de Barrientos, creo que así, ¿no es cierto? Cuando en el gobierno de Barrientos se propició, digamos, la colonización del Chapare, ¿no es cierto? Y entonces ahí muchas familias fueron a colonizar el Chapare. Yo hasta hace un poco tiempo he tenido una propiedad en el Chapare con algunos amigos y hemos introducido lo que es, que se llama la siembra y cría de pescado, Pacutambaqui. Casi hemos sido los primeros y hemos diseminado el conocimiento hacia los demás compañeros. Mi sindicato tenía 37 personas, es decir, dueños, porque se organizan por sindicatos en el Chapare, ¿no es cierto? Pero de las 37 personas, casi 35 eran mineros, eran provenientes de Oruro, provenientes de Potosí. De ahí
el modo de agruparse que tienen en el Chapare no es un modo nuevo, es un modo que ya lo tenían en las minas. ¿No? En las minas siempre han estado organizados, digamos, en cuanto hace los sindicatos. De ahí que también en el Chapare se organizan por sindicatos, ¿no es cierto? Y esos sindicatos, la gran mayoría son sindicatos mineros, básicamente. No es una población, digamos, original. No es una población que estaba en el Chapare originalmente. Es más bien una población fruto de colonización, ¿no es cierto? De hecho, el programa que los ha llevado al Chapare se llamaba colonización. Ellos son colonos, son colonizadores. Algunas veces tendemos a olvidarnos la historia de Bolivia, ¿no es cierto? Pero ha habido una gran colonización del Chapare. Esa colonización ha sido principalmente los sindicatos mineros que han ido a cultivar coca. En principio no era para cultivar coca, era para hacer frutas, bananas, en fin, todas esas cosas. Entonces, vean ustedes entonces que la historia en migración, pueden haber entonces migraciones internas y pueden haber migraciones externas también. Dentro de los fenómenos que suceden para el crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, tenemos el tamaño inicial de población. El tamaño inicial de población normalmente viene dado por los censos. Entonces, el censo te dice de qué tamaño es una población en determinada época. Nosotros hemos tenido censos, varios censos, ¿no es cierto? Y deberíamos tener cada 10 años un censo. El censo, como les he dicho ya en la anterior clase, permite planificar el desarrollo de Bolivia. En vez de estar gastando en elecciones 20 veces, deberíamos estar gastando por lo menos una en censo para planificar el desarrollo de nuestro país. Ahí los estadistas nos dirían entonces qué cosa estamos necesitando para desarrollar nuestro país. El censo es clave para el desarrollo. El censo no es para cobrarte impuestos, ¿no es cierto? El censo te permite decir, te permite especificar, identificar en qué áreas, en qué geografía necesita nuestro país desarrollarse en determinadas cosas. Una buena cosa, por ejemplo, hubiese sido saber qué áreas de nuestro país cuentan o no con acceso a Internet. Nos hubiese servido muchísimo ahora, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos ese dato. Sabemos que algunas de las poblaciones deberían ser todas porque el satélite cubre todo Bolivia, pero no cubre con Internet, cubre con televisión. Entonces, también de los gobernantes, de los que planifican el desarrollo del país, es necesario entonces conseguir, digamos, una buena planificación y hacia dónde vamos, cómo vamos, quo vadis se llama en latín, hacia dónde quieres ir como Estado boliviano. Si seguramente antes de lanzar el satélite Tupac Katari, alguien hubiese dicho, vamos a necesitarlo para cobertura de Internet, estaríamos felices ahorita. Pero no tenemos cobertura de Internet, tengo entendido que solamente es cobertura de televisión, que es bueno también, no es malo. Si la televisión fuese utilizada no con fines políticos, sino con fines de comunicación. Ahora podemos hacer, digamos, cursos virtuales, como se está haciendo. Por ejemplo, el ministerio ha lanzado últimamente un curso virtual preuniversitario. Ese curso virtual preuniversitario es a través de la televisión boliviana, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de utilizar los medios que tenemos para promover el desarrollo de nuestro país. La mortalidad depende de un fenómeno estructural y ese fenómeno estructural se llama salud. Depende cómo estamos en salud. Hemos tenido un gran crecimiento de salud, ¿no es cierto? Antes solamente había Hospital Viedma y postas sanitarias. Hoy en día no. Hoy en día tenemos hospitales de primer nivel, hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel.
¿Que son insuficientes? Sí son insuficientes. ¿Que hemos desarrollado o no hemos desarrollado de manera suficiente esto? La pandemia nos ha mostrado que infelizmente no hemos desarrollado lo suficiente. Lo que hemos hecho ha sido, digamos, un buen avance. No diría yo que no ha habido nada. Si no ha habido nada es político. Yo digo que ha habido un cierto desarrollo en salud que no es suficiente. Y que no es suficiente porque no solamente tienes que dar infraestructura, también tienes que dar los medios para poder desarrollar esa infraestructura. Cada cama de hospital necesita por lo menos 3 individuos administrativos detrás de una sola cama de hospital. Entonces, el hecho de tener una cama de hospital requiere de mucho personal. No solamente es personal médico, ese tres que te digo son personal administrativo, son entre los que hacen comida, en los que hacen la limpieza, entre el personal, creo que hasta de enfermería, no médicos. Los médicos son distintos. En hospitales de primer nivel, por ejemplo, me atienden maternidad. Pero si se complica la maternidad, entonces tengo que llevar ya a uno de segundo nivel. Lo que está ocurriendo en Bolivia es que nuestros hospitales de tercer nivel han estado mal utilizados y ahora nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto? Los hospitales de tercer nivel deberían ser solamente para referencia de casos realmente que no se pueden atender en un hospital de segundo nivel o siquiera en un hospital de primer nivel. Hoy en día la tendencia mundial es One Day Hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas al hospital y en el día sales. Casi ya no hay internación. Internación en un hospital es, digamos, algo muy extraño, es algo que realmente debe ser necesario entonces para que te internen en un hospital. La estructura de saneamiento entonces hace que la mortalidad depende de esa estructura, pero la estructura de saneamiento en hospitales es ya una sanación reactiva cuando ya te has enfermado. Nosotros los ingenieros sanitarios estamos en la fase preventiva, ¿no es cierto? Y damos entonces condiciones de salud a los habitantes. Si podríamos dar agua potable y alcantarillado y acceso a los mismos, no solamente extender las redes de agua potable y redes de alcantarillado, sino también facilitar el acceso a las redes, entonces habríamos mejorado grandemente la salud poblacional. Un enfermito nos cuesta muchísimo, mucho dinero al Estado. Entonces, si eso cuesta mucho dinero al Estado, es preferible que no se enfermen. Y eso lo puedes ver en tu propia familia, ¿no es cierto? Si alguien se enferma y tiene que caer al hospital, todo el mundo tiene que poner de su bolsillo, ¿no es cierto? A veces recurrimos a nuestra familia para poner de su bolsillo. Una de las enfermedades, por ejemplo, que es común y que es relacionada con el agua es la fiebre tifoidea. Si la fiebre tifoidea te manda al hospital, son 4 o 5 días de hospital. ¿Cuántito cuesta? Es preferible dar agua de buena calidad, ¿no es cierto? Y que tenga salud. El agua, como les he dicho la anterior vez, es alimento. Ya no puedo tomar el agua como si fuese un bien renovable. Eso no es ya más. Es un alimento, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son los fenómenos que se presentan cuando estoy haciendo crecimientos poblacionales. ¿Cuáles son las consecuencias? Tienes consecuencias directas, claro. Si tu tasa de fecundidad es más que la tasa de mortalidad, tu crecimiento es positivo. Pero si se mueren más de los que nacen, tu crecimiento vegetativo, entre estos dos está el crecimiento vegetativo, es negativo. Si tu tasa de los que se van en migración es más grande que la inmigración, esta tasa migratoria es negativa y puede influenciar la tasa total. La tasa total es la tasa de fecundidad más la tasa de mortalidad más la tasa de migración. Si esta es negativa, la tasa de migración grandemente negativa y esta es pequeña, la tasa vegetativa, entonces todo el crecimiento de una población va a ser negativo. A fin de poder revertir ello,
¿no es cierto? Tenemos que darles condiciones a la población para que pueda desarrollarse. Entre esas condiciones está el agua potable, el alcantarillado, el acceso al saneamiento. No importa que no tenga alcantarillado, podemos hacer saneamiento in situ. Esas condiciones van a mejorar entonces que la gente no se venga. Si la gente tuviese igual capacidad de desarrollarse en el campo que en la ciudad, no tendríamos grandes extensiones de terreno, ¿no es cierto? Por ejemplo, más allá de Caracara. Es esa migración rural que tenemos que pretende encontrar un mejor futuro en la ciudad. A veces eso no es cierto. A veces esa es una desgracia porque en el campo están mejor que en la ciudad. Al menos en el campo tienen comida. Otra de las consecuencias es diferencias y desigualdades en la calidad de vida. No es lo mismo el individuo que tiene en su cañería agua a 20 centavos de dólar que un individuo que tenga que pagar $1 por cada metro cúbico. No es lo mismo el que recibe en Turril que el que recibe agua en cañería. Cada vez que me hablan de agua potable, yo les digo, si sale la gente a protestar, yo no me hago problemas. Ese es un problema de planificación del Estado o podrá ser también un problema económico del Estado. Pero la verdad es que si la gente sale a protestar porque no tiene agua y no tiene salud, tiene mi apoyo. Sobre todo si no tienes agua. No puede ser que la gente pobre pague $1 por metro cúbico y la gente de más acomodada, la super más acomodada, pague 25 centavos de dólar en metro cúbico y con esa agua de 25 centavos de dólar en metro cúbico, qué sé yo, limpia sus autos, toditos sus autos, sin además ahorrar, no agarra ni balde ni nada, simplemente deja abierta la manguera porque puede pagar. Esa es una desigualdad en salud. Y esa es una desigualdad que el Estado tiene que planificar para que no haya tal desigualdad. El Estado puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un buen programa de los candidatos, de los 8, o no, ya no hay 8, creo que hay 7 nomás ya, debería estar focalizado en cómo vamos a tener salud, la salud preventiva, que es ingeniería sanitaria, y la salud curativa, que es medicina y hospitales. Para no tener tanto medicina y tanto hospital como ahora estamos requiriendo, prefiero venir a la medicina preventiva, que somos los ingenieros sanitarios. Entonces, brindar en el área de estudio mejores condiciones sanitarias, ¿no es cierto? Brindar educación, que el riego de plantas de tallo corto no sea pues con aguas no tratadas, que sea con aguas tratadas, que nosotros podamos calificar ese producto que viene del campo como agua sanitariamente inocua, que puedes tú alimentarte de una lechuga, de unas cosas que tú sabes que no te van a contagiar. Por ahora, ¿no es cierto? Cuando vamos al mercado, preferimos las lechugas hidropónicas. A veces nos ponen una bolsita nomás y nos dicen que son hidropónicas. De hecho, si estuviera regando con agua de reuso, tampoco lo haría para tallo bajo o aquellos tubérculos o algo que crezca como papa, una de esas cosas. Quizás tallo alto, maíz, por ejemplo, trigo, por ejemplo, frutales. Eso da patadas con riego que tiene en sí mismo, tiene el riego los elementos nutritivos cuando están bien tratados. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión. La visión no es más hospitales. Para mí, la visión es más saneamiento. ¿Vamos a necesitar hospitales? Por supuesto que necesitamos hospitales. Pero cuando ya es curativa la medicina, cuando ya ha pasado, hay algunas enfermedades que no tienen que ver con el agua, no tienen relación con el agua. Pero hay enfermedades que sí tienen relación con el agua, esas las podemos prevenir nosotros. Entonces, esa es la consecuencia. ¿Y qué es el contexto? La imagen objetivo, hacia dónde vamos a ir. Esa planificación de la imagen objetivo corresponde al Estado.
¿Dónde vamos a ir con saneamiento? ¿Dónde queremos ir con nuestra población? ¿Hasta dónde vamos a educar a nuestra población en el uso correcto de los artefactos sanitarios? O el uso correcto del agua de reuso. ¿Hasta dónde queremos ir? Eso es un contexto del Estado boliviano o de la municipio. Por ejemplo, en el municipio de Cochabamba ya han salido la ordenanza municipal para los edificios ecológicos. Esos edificios ecológicos tienen en sí mismo un reuso del agua. Entonces, esa es una visión del municipio. Es dónde quiere ir el municipio con su desarrollo en salud. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro es muy importante en cuanto hace a la planificación. Fíjense, esta es la planificación del desarrollo. Entre los factores viene la política de población y la dinámica demográfica viene acá. Entre los hechos, las variables y los fenómenos viene cómo crece, cómo se hace a la demografía. ¿No es cierto? Aquí tenemos las políticas de población, cómo queremos, algunas, hubo un tiempo que con, digamos, mal criterio, ¿no es cierto?, a través de alguna cooperación extranjera, empezaron a, que se llama, hacer control de natalidad a través de esterilizaciones. ¿No es cierto? No es el tema hacer esterilización per se. El tema es que la pareja, ¿no es cierto?, una pareja estable, defina, ¿no es cierto?, cuántos hijos puede criar y puede educar de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a su propio objetivo. Entonces, hay políticas de población que deberían tener incentivos a aquellas parejas que puedan poner a sus hijos en una educación de técnico, técnico medio o educación superior universitaria. El resto, lo más grande, corresponde a la planificación del desarrollo. Eso corresponde al Estado boliviano. Entonces, el Estado boliviano, los señores que hoy día nos están ofreciendo programas de salud, programas deberían fijarse en este cuadrito. Y en este cuadrito entonces podríamos tener todo lo que es. Por ejemplo, les doy una nomás. Podríamos hacer plantas de tratamiento descentralizadas. Es decir, tener plantitas de tratamiento, digamos, en los barrios donde se pueda, y utilizar el agua de reuso en forestación. ¿No es cierto? Entonces, podría hacer eso. ¿Por qué no? Eso es planificación del desarrollo. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las proyecciones de la población? Nosotros tenemos al INE, ¿no es cierto?, que es el ente regulador, digamos, de lo que es todo lo que es crecimiento poblacional, todo lo que es canasta familiar, todo lo que es, que se llama planificación de la población, del crecimiento poblacional. ¿De acuerdo? El INE tiene su propio web, que es ine.gov.bo de Bolivia, ¿no es cierto? ine.gov.bo de Bolivia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese ine.gov.bo de Bolivia, vamos a tener entonces lo que es, vamos a ver si puedo sacar eso, ya un ratito. Dejar de compartir. Vamos a compartir ahora una ventanita, una pestañita de Chrome, y es esta. Esta es entonces la hoja web del INE. ¿De acuerdo? Esta es la hoja web del INE. Tiene entonces los aspectos institucionales, las estadísticas económicas. Aquí tenemos todo. ¿Cuáles son los servicios básicos, la agropecuaria, el transporte? Todo. Tenemos esto por región, las cuentas nacionales, y por municipio. En realidad tenemos más que por municipio, por áreas censales. Tenemos las estadísticas sociales, que es empleo, fíjense.
Tenemos la última encuesta trimestral de empleo, que es del 2010, por lo visto. Pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda y servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género y derechos humanos. Y tenemos los censos y los bancos de datos, como ustedes están pudiendo ver. Entonces, puedo ya hacer las consultas por municipio, ¿no es cierto? O puedo entrar al sistema de información geográfica del INE. Es interesante entrar a este sistema de información geográfica del INE, ¿no es cierto? Porque aquí es el CIGED. En el CIGED yo puedo, viene por píxeles el CIGED. Y el CIGED yo puedo entonces poner puntitos en los píxeles, ¿no es cierto?, para saber la población de una determinada área censal. Aquí viene con su manual, aquí está el manual, ¿no es cierto? Este es el manual en Adobe Flash Player, ¿no es cierto? Viene todos los que son los datos de donde quieres. Quieres un área manzanada normalmente, ¿de dónde? De Cochabamba, ¿no es cierto? Y puedes tener Open Layers. Entonces, en Cochabamba tú puedes agarrar y puedes, fíjate, está cargando, ¿no es cierto? Y puedes, todos estos pixelitos son las... ¿Ven entonces el CIGED? Ya. Sí. Entonces, el CIGED te permite, cada una de estas cositas tiene datos censales, cada unito. Ya, cada unito de esas cositas tiene datos censales, del último censo. Entonces tú puedes hacer clic, 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 cerrar todo, digamos aquí, cerrar píxeles, y en esos píxeles vas a tener los datos, ¿no es cierto?, necesarios para tu población. Que se llama María René y Denis. Les voy a dar el área, por ejemplo, de... ahorita me acaban de mandar un área para La Paz, que es Ovejuyo. A ver si me pueden ustedes sacar cuánto es la población de Ovejuyo de esa parte. Entonces yo les voy a dar un área, ¿no es cierto?, en el INE, ¿no es cierto? Y ustedes me van a sacar entonces cuánto es la población de toda esa área. Esa área es inmensa, ¿no es cierto? Les va a dar el entrenamiento necesario y suficiente como para manejar el CIGED, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas es siempre conocer cómo vamos a hacer, cómo vamos a tener el CIGED, cómo vamos a manejar el CIGED, ¿ya? Y es una de las habilidades que ustedes deben tener, el manejo del CIGED, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos es un área censal. No confundan un área censal con un área de votación. No es lo mismo. No se superponen las áreas por las cuales votamos, que se llaman circunscripciones, ¿no es cierto?, a las áreas censales. ¿No es cierto? Aquí tengo Tiquipaya, ¿no es cierto? El área de Tiquipaya. Aquí tengo todo lo que es Tiquipaya. Miren, tengo los suficientes datos de Tiquipaya, entonces. Depende, entonces, cómo estoy queriendo yo encontrar mis datos. ¿De acuerdo? Aquí tengo, qué sé yo, la ciudad de Cochabamba. Y aquí yo voy a señalar los píxeles en todo Cochabamba, ¿no es cierto? Señalo los píxeles que yo quiera o encierro en un área, ¿no es cierto? Ya ustedes van a manejar. Les sugiero entonces que para el próximo sábado ustedes puedan, qué sé yo, entrenarse en áreas pequeñitas, leer el manual del CIGED. Entonces, leer el manual del CIGED. Yo les voy a dar uno chiquitito, uno más grandecito y les voy a dar tarea para la casa, ¿no es cierto?, para que me puedan encontrar entonces la población en La Paz. ¿De acuerdo? Aquí ustedes van a hacer 4, 5 nomás. Vamos a ver cómo es. ¿De acuerdo? Y el resto vamos a hacer nuestro primer trabajo colaborativo para ver cómo vamos a funcionar entonces en el trabajo colaborativo. Ya voy a formar grupos de 5 personas. Para un área muy grande en la ciudad de La Paz, ustedes 5 se van a tener que reunir, ¿no es cierto? Y decir, esta área es mía, esta área es mía, esta área es mía.
y con ello, entonces cada quien va a manejar su CIGED y me presentan un solo producto, que es la situación poblacional de una determinada área muy grande al 2012. Estas cosas, estas fotografías que yo tengo, son al 2012, ¿ya? Son al 2012. Entonces, porque el último censo es obviamente del 2012, no tenemos otro censo. Por eso les decía yo que si tuviésemos un censo cada 10 años, como en cualquier país desarrollado, ¿no es cierto?, tendríamos más elementos bajo los cuales podríamos planificar nuestro propio desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el CIGED. Seguramente los auxiliares les van a decir cómo manejar a detalle un pequeño área para que estén listos para el día sábado y encontrar entonces crecimientos poblacionales. Entonces, ya saben por dónde he entrado aquí al Instituto Nacional de Estadística, que es INE-GovBo, ¿no es cierto? El INE-GovBo, un segundito. Aquí he entrado, es el INE-GovBo, ¿no es cierto? Del INE-GovBo he venido a censo, he venido a el sistema de base de datos, sistema SIG. Y el sistema SIG me ha llevado al CIGED. Claro, SIG es de sistemas de información geográficas y ED de estadísticas demográficas. Sistema de información geográfica, ED de estadísticas demográficas, CIGED, ¿no es cierto? Entonces, pueden ver eso. También pueden ver consulta por municipios. Cuando estoy haciendo crecimientos poblacionales, una de las bases de datos esenciales es obviamente el INE. Si estoy haciendo el crecimiento para poblaciones demasiado grandes, voy a recurrir a esta web del INE. Y en su proyecto ya quiero ver, entonces, yo ya les voy a dar un área, quiero ver entonces que ustedes hayan empleado el CIGED. Entonces, una de las cosas fundamentales en el nuevo proyecto, ya que estamos ya en la era virtual, va a ser entonces que yo pueda ver que ustedes han sacado la población al 2012 utilizando las herramientas que están disponibles. Una de esas herramientas disponibles es obviamente el CIGED. Este es el CIGED. Una vez que has encontrado el CIGED, ¿no es cierto? Y tienes la población, la fotografía del crecimiento al 2012, tienes que extrapolar tu población, ¿no es cierto?, a la población actual, en este caso 2020. Y lo haces normalmente, ¿no es cierto?, por el método exponencial, que es el método del INE. Hay varios métodos entonces, veamos esos varios métodos. Uno de los métodos es el aritmético, otro es el geométrico, otro es el exponencial y otro es el de la curva logística. Todos ellos tienen entonces su aplicación. Veamos. Este es el crecimiento poblacional que utiliza el INE. Es el geométrico. El aritmético simplemente es una tasa aritmética que depende del año y nada más y una población inicial. Luego tienes el geométrico, ya tiene la potencia, ¿no es cierto? Y tienes el exponencial, que es el método que es el INE. El geométrico y el exponencial son similares, por favor. Y luego tienes la curva logística. En realidad, para mí, existen tres métodos. Uno es el aritmético, otro es el exponencial del INE, que es casi idéntico al geométrico, y la otra es la curva logística. La curva logística tiene esta expresión, ¿no es cierto? Y obviamente tienen sus aplicaciones. Normalmente el crecimiento aritmético lo hago en poblaciones pequeñitas, el exponencial en poblaciones grandes, como las que les voy a dar de ejemplo el día sábado, ¿no es cierto? Para ustedes ya tienen que estar duchos en el manejo del CIGED para el día sábado,
para la clase práctica. Y luego tienes la curva logística. Esta curva logística es cuando ya tengo una cierta saturación. Por ejemplo, una zona saturada en Cochabamba vendría a ser la cancha, ¿no es cierto? Ya no hay donde poner casas. ¿Ya? Entonces, ahí se ha saturado la población. Casi entonces han llegado a lo que sería el tope del crecimiento. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a ver todo lo que es población. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Hasta aquí tienen la clase de hoy. Resumiendo, ¿qué quiero que se haga? Quiero que manejen bien el SIGED. El día sábado vamos a hacer un ejercicio del SIGED y vamos a extrapolar una población pequeñita. Y de ahí yo les voy a dejar un área grande para hacer el trabajo colaborativo. Entonces, en este trabajo colaborativo yo voy a hacer los grupos. ¿De acuerdo? Y van a entrenarse entonces a lo que es trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo que voy a dejar no tiene calificación, solo tiene participación. Y ya saben que yo puedo verificar cuánto han participado. El que no ha participado ya no es mi alumno. ¿Me están oyendo bien? Todo el reglamento universitario dice que tú puedes atender las clases teóricas, si quieres sí, si no quieres también. Las clases prácticas son obligatorias, dice eso el estatuto. Por lo tanto, cuando yo deje un área para que ustedes puedan manejarse en ella, voy a exigir de que todos participen. Muchas gracias, señores. Buenos días, entonces. Chao.